Bien, ¿cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos en una sesión de nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales acá en la Universidad de Santiago de Chile. Estamos nuevamente con Francisco Crespo a la izquierda, estamos también con Maximiliano Soto, Max, para los amigos, a mi derecha, y estamos aquí en una sala nueva para ustedes, una sala de los economistas específicamente, donde vamos a hablar de cosas que nunca han sido pronunciadas en esta sala. No vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de filosofía, de epistemología y de cómo se logra llegar a establecer que hay algo así, que tiene sentido mencionar algo así como las ciencias sociales, que además en su origen no solo fueron las ciencias sociales, sino que hubo varios diversos intentos, fueron también las ciencias del espíritu, según ciertas clasificaciones, y que anteriormente fueron marcados por el dilema, la querella entre los médicos y los abogados como gran emblema durante el siglo XVIII, que distinguían las disciplinas a partir de las que estaban más cerca del derecho y las que estaban más cerca de la medicina, pero también a partir de debates filosóficos al interior de la filosofía y de sus distintas ramas, y anteriormente también se generaron clasificaciones de las ciencias que, por un ejercicio medieval bastante importante, con lo que ustedes solamente conocen, incluso han jugado juegos al respecto, del trivium y el quadrivium, que permitían efectivamente distinguir entre lo que después iba a ser también la distinción entre las artes liberales y muchas de las artes mecánicas, las artes del lenguaje y las artes de la matesis, de la matemática, en fin. Así nos encontramos con una tradición de clasificación de la disciplina que en la modernidad va a tener como gran impacto la distinción entre ciencias sociales, ciencias naturales, y con una variante que habría que señalar, que es la distinción también con las humanidades, que las humanidades normalmente se consideran muy cerca, muy próximas a las ciencias sociales, pero en términos estrictos no pertenecen a, son estrictamente humanidades, la filosofía, la literatura, la historia. Por ejemplo, la discusión de si acaso la historia es una ciencia, además fue una discusión larga, que quizás en algún momento pormenorizaremos con más detalle. Pero lo cierto es que nos vamos a situar en el siglo XIX y comienzos del XX, y nos vamos a preocupar entonces de estas definiciones filosóficas, contextuales a veces, de debate político al interior de las mismas disciplinas, estas distinciones entre estas dos ramas del conocimiento que en este momento se están recién separando. Recordemos que originalmente las ciencias eran fundamentalmente las ciencias naturales, y empiezan a surgir variantes que intentan adaptar por un lado las ciencias naturales a otra clase de fenómenos, por ejemplo los económicos, por ejemplo Marx, pero que también empiezan a aparecer quienes dicen, momento, aquí hay rasgos distintivos, específicos, propios de estos nuevos fenómenos, de estos nuevos tipos de hechos, que son los hechos sociales, por ejemplo, y que merecen un tratamiento disímil, pero al mismo tiempo también científico. Este es el contexto, no sé si quieren agregar algo en términos de contexto. Yo creo que es bien interesante ver cómo se va conceptualizando al mismo tiempo, cómo se va generando ciertas delimitaciones de la ciencia. Vamos a avanzar también en hacer cierta diferencia de lo que es la comprensión, la interpretación, la explicación, y ver de qué manera la epistemología, por ejemplo, como rama del conocimiento, de la validez del conocimiento al mismo tiempo, de alguna manera se va a abrir y va a dejar espacio como a un resurgimiento de lo que es la metafísica. Vamos a llegar después de las discusiones que se van a generar después de la Primera Guerra Mundial en un contexto, por ejemplo, en el caso alemán, de la República de Weimar. Después de la destrucción de la metafísica. Después de la destrucción de la metafísica. Que había sido eliminada del mapa científico. Claramente, como hay conexiones de alguna manera con un conocimiento bastante antiguo que nos remita también a lo que es los filósofos presocráticos, por ejemplo, que eso es principalmente la discusión en Alemania en los años 20, por ejemplo, como en la Universidad de Freiburgo. Bueno, digamos, claro, para dar un poco el mapa a nivel de la filosofía, Max se refirió a la epistemología, se refirió también a la metafísica. La verdad es que la filosofía tiene distintos objetos de estudio, distintas corrientes además dentro de ella, y dentro de sus objetos preferentes, que han marcado además tradiciones filosóficas fuertes, uno puede definir la filosofía en tanto epistemología, es decir, en tanto filosofía de la ciencia, que tiene como antecedente la filosofía del conocimiento, que es una problemática más amplia todavía que la filosofía de la ciencia,
Noxología, no sé cómo es. Nociología. Noxiología, Claro. un gen. Con G, G-N-O, de gnosis, de conocimiento. Claro. Que se dejó de hablar de gnosiología por una razón muy sencilla, que es que durante la Edad Media y el Renacimiento se empezó a usar mucho el concepto de gnosis para referir a formas de conocimiento alternativos a la filosofía vinculados con Experiencia mística. experiencias místicas y con herejías, consideradas en la época herejías medievales esotéricas, que releyeron el cristianismo en otras variantes y qué sé yo, y eso generó un distanciamiento de la filosofía más aristotélica, tomista, qué sé yo, y luego la filosofía renacentista de esas corrientes. Por lo tanto, se dejó de lado el nombre nociología, tal como se después dejó de lado el nombre científico original de la astronomía, que era astrología, por ejemplo. Así que ese fue un elemento histórico importante. La filosofía también tiene también la estética, que es normalmente entendemos como filosofía del arte, pero en realidad es la filosofía de la percepción, del conocimiento perceptual, en el sentido estricto. Tiene la metafísica, que justamente en rigor lo contrario es el estudio de aquellas cosas que no se pueden percibir. Más allá de lo físico. Más allá de lo físico. Sí, nota pie, siempre que algo que tenga meta, significa que va más allá de la cosa a la que sigue la palabra meta. Claro, significa en términos estrictos que está encima de. Claro. De hecho, en términos estrictos, la palabra metafísica nace cuando encuentran las obras de Aristóteles, ¿ya? Y sobre la física había un textito que no tenía título, ¿ya? Que hablaba de cosas que no eran físicas. Entonces dijeron, qué gran coincidencia, llamémosle la metafísica. Y ahí está la metafísica de Aristóteles. Tú ibas a principalmente hay como un dato bibliográfico de alguna manera. Toda esta discusión que tú hablas un poco de la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico cuadra un poco con la segunda mitad del siglo XVI. Y hay un texto que es bastante sugerente, si lo quieren conocer o quieren acceder a él, que es El reencantamiento del mundo, de Maurice Berman. Claro. Que es un acercamiento y un compendio bastante interesante para entender toda esta discusión entre lo esotérico y lo esotérico, y que de alguna manera también cuadra con la historia de la locura de Michel Foucault, de qué manera se va racionalizando un poco sobre la diferencia y se le va excluyendo al mismo tiempo. Sí, además libros muy entretenidos e interesantes de ver ambos, así que si usted quiere tener un tema de conversación llano y agradable para la hora de 11, o para con un buen martini también. O para en la noche en un lujoso hotel de la ciudad. Claro, con un martini. Cosa que hacemos nosotros todos los días. Claro. Reuniéndose con el agente 007, puede perfectamente tratar este tipo de temáticas. También en congresos sobre conocimiento y teoría queer y cosas así también se pueden también cuadra. Teoría cyborg. O cyborg. Sí. Bueno, los lugares donde hacen cosas raras, estos libros están fantásticos y son muy, muy interesantes. Pero volvamos a lo nuestro. Ya sé que ustedes se preguntan por qué estamos así puestos como en línea. Claro. ¿Qué tipo de sala no? Para que hacemos un pituto después y comentamos partidos de fútbol. Claro, estamos viendo ahí, vemos un partido y hacemos comentarios. Tenemos la triada completa. Claro. ¿Quién es Bonini el traidor? ¿Quién será Bonini? ¿Quién será Bonini? Agrícola en el próximo capítulo. En realidad Bonini lo salvó porque eliminó a Solabarrieta del mapa. Eso fue un gran logro. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. A ver, primero, la problemática de si acaso había que hacer una definición que diferenciara el mundo de las ciencias naturales respecto a las ciencias sociales es una problemática que se da desde el origen de las ciencias sociales. Antes de Dilthey, antes de Windelband, antes de Weber, antes de Durkheim, por ejemplo, que son autores claves para estas distinciones, ya sea por su distinción misma o por sus actos científicos que permitieron esa distinción. Antes de ello, ya en la época de Saint-Simon, de Comte, está la pretensión de que el conocimiento de lo social es un tipo de conocimiento que implica una elevación, es la tesis de ello, una elevación respecto a las formas de conocimiento anteriores. Habíamos llegado a comprender cosas que estaban allá, lejos, distantes, que son físicas, que son biológicas, y de pronto vamos a ser capaces de llegar a comprender lo que nos pasa a nosotros en colectivo.
lo que remite un poco al problema descartiano del sujeto y el objeto. Exacto. Desde Descartes en adelante se organizó más o menos la idea de que hay un objeto que se conoce y un sujeto racional que conoce al objeto vía su racionalidad y vía este método, el famoso método, ¿no es cierto?, descartiano. Entonces la aparición de las ciencias sociales es un poco también el sujeto mirándose a sí mismo o mirando a otros sujetos, y eso, claro, se interpretaba como un nivel superior de conocimiento porque el sujeto, por tener, ya sea para los que eran cristianos, alma, ya sea para los que no eran cristianos, tener razón, tenía una complejidad más elevada que un objeto que no disponía de esas cualidades y por lo tanto era más acotado y más delimitado, como es la física o es el cuerpo, qué sé yo. Para los freudianos, ¿qué es el hombre? Chan. ¿Qué tiene el hombre en su interior? La estructura tripartita, ¿no? Lívido Y tánato. Claro. Eros y tánatos. Muerte y deseo. Claro. Bueno, entonces estábamos, digamos, en esta época donde empieza a surgir la necesidad de hacer distinciones, y el primero en manifestar esa necesidad de un modo flagrante, expresando una dicotomía y no expresando una continuidad entre ambos tipos de ciencia, aunque vamos a ver que hay algo de continuidad, pero la forma en que se lee desde afuera es la dicotomización, va a ser Dilthey. Dilthey, para ustedes, por favor, tomen el apunte, se escribe D-I-L-T-H-E-Y, Dilthey. Vamos a tener nombres peores, así que no se preocupen. Eso es fácil. De hecho, es fácil. De hecho, la regla es que entre mejor es el autor, más consonantes juntas tiene su nombre. Claro, El nombre que tiene 3 consonantes juntas es el número mágico. claro, eso es Nietzsche. Nietzsche, Claro. Claro. Nietzsche. O que de 4 letras tiene 3 consonantes como Marx. Claro. Esos son Ahí de dice. autores así gigantescos. Hay un secreto oculto. Claro, Algo hay un misterio. Hay un misterio. A ver, lo que dice Dilthey básicamente es lo siguiente. Él va a decir, mira, la verdad es que la naturaleza exige un análisis que dé cuenta de su curso. Es decir, de la interrelación de los fenómenos según una estructura formal y no de sentido. En cambio, las ciencias del espíritu tienen que ser capaces de comprender algo más que estas meras conexiones. Algo funcionalista, sí. Bueno, mueras. no hicieron la pega. Adiós. Exactamente. Gracias. Eso es todo lo contrario de las teorías funcionalistas. Sistémico, ustedes tampoco. Tampoco, claro. Pero tenemos la teoría cognitiva, no me convence. Lo que dice Pancho es muy importante porque se empiezan a abrir ramas. Inmediatamente con una pequeña aseveración como esta, uno inmediatamente ya sabe que hay una rama entera que queda afuera. O sea, la rama de lo que se llama pues, la teoría funcionalista, la estructural funcionalista, la teoría de sistemas, la teoría de sistemas de primer orden, de segundo orden, en fin, todas las variantes de teoría de sistemas, la cibernética, todo eso queda afuera si es que yo avanzo por este camino. Esto, o sea, igual hay que decir que los sistémicos se dieron cuenta de este problema y después hicieron una super teoría que permite comerse el problema. Claro, que es la teoría cognitiva porque los sujetos son sistemas de personalidad. Claro, y por eso apoyaron la biología también del conocimiento. Claro, que hicieron un arreglo, pero un arreglo de Maturana y Varela. Sí, pero ya llegaremos para allá. Ese fue a poco. O nunca llegaremos, no sé. Fue un truco falso en realidad, pero ya, ok. La cosa es que lo hicieron bien, quedó bonito, pero habrá que decir que en general lo que es importante es que en estas ciencias es que uno de repente se mete en un mundo e inmediatamente queda excluido de otro, ¿ya? A ustedes muchas veces les va a pasar, seguramente cuando hacen sus investigaciones, que no se dan cuenta y para el mismo tema meten muchos autores distintos y quedan como remando en distintos mares. Y la verdad es que obviamente al no tener locación va a ser muy difícil avanzar. Uno en general más o menos tiene que moverse dentro de un repertorio, a menos que la problemática que uno quiera plantear suponga una crítica de distintos repertorios. Pero en general uno tiene que más o menos navegar en un agua que sea relativamente equivalente, donde se pueda discutir bajo los mismos conceptos. La ciencia es el descubrimiento de conexiones entre los hechos, cito textual a Dilthey. En la conexión el hecho desaparece como puro hecho y se transforma en miembro de un sentido. Entonces se le comprende. El sentido es la manera inteligible. Es decir, la ciencia debe en algún momento elevarse a la comprensión del sentido. Ojo, las ciencias naturales, y aquí viene un punto que en general, cuando hacemos referencia a Dilthey, desde las ciencias sociales, porque de otras ciencias no se habla nada, cuando hacemos referencia a Dilthey,
se omite que para Dilthey había más conexiones entre las ciencias naturales y del espíritu que lo que nosotros pensamos. ¿Sí? O sea, se hace la separación de las aguas. La separación de las aguas existe, pero él siempre dice que hay una conexión. Siempre dice que hay una conexión porque, de alguna manera, uno puede llegar siempre a aprovechar las conexiones hechas a través de las ciencias naturales para dotarlas de un sentido. Claro. Es que eso es interesante porque esto remite como al clásico problema. Yo creo que hay una cosa que lo ilustra muy bien, que es la teoría evolucionista darwiniana. Porque Darwin fue súper específico en destacar que la evolución no tenía sentido. Lo que por supuesto en la época fue muy terrible. O sea, todo este gran proceso que tomaba millones de años, en los cuales perecían especies completas y desaparecían, no tenía ningún sentido. O sea, solo ocurría porque ocurría. O sea, los dinosaurios no son peores que nosotros, obviamente. Y no tenían un propósito, no llegaron acá para enseñarnos una lección sobre cómo se puede vivir y amar con manitos cortas. No ocurre. Solo eran criaturitas del Señor que perecieron. Entonces, que no se pudieran adaptar de alguna manera. Claro, y es como, entre comillas, en términos de sentido, la teoría evolutiva es muy potente como ciencia, pero en términos de sentido es infinitamente banal. O sea, es como, sí, bueno, la vida vive porque vive y ahí está, y ocurren cosas al azar que hacen que la vida desaparezca o perdure. Pero todo el resto de la gente que no era Darwin en la época tomó la teoría darwinista y la convirtió en algo completamente distinto a lo que conocemos hoy con bastante vergüenza, ¿no es cierto? Porque fue muy terrible, que era el darwinismo social. Corriente que fue ciencia y fue considerada ciencia hasta como los años 50. O sea, en Chile había muchos médicos que hablaban de eugenesia social y hablaban de limpiar las especies y cosas así, que es como, oh sí, bueno, usted está un poquito loco. Y era ciencia, o sea, no lo consideraban ciencia. En el gobierno anterior hubo un comentario del presidente de la República cuando vio a un niñito más o menos clarito, así como tú, con una mamá no tanto, y le miró a la mamá y le dijo, está mejorando la raza, le dijo. Así que eso entonces, ese ejemplo que en el darwinismo es súper potente, porque el darwinismo fue una teoría que se aplicó en muchas áreas, de hecho, digámoslo, Marx también quería aplicar el darwinismo a la economía, por ejemplo, que es un autor muy importante. Eso es una forma de traspasar una ciencia natural a una ciencia del espíritu, pues dotarla de un sentido específico en el cual se ve, ¿no es cierto?, el proceso evolutivo como algo que se puede traslapar, digamos, a otros fenómenos de la sociedad y de la cultura, dotándolo de un sentido que originalmente en la teoría natural estrictamente no lo tenía. O sea, eran animalitos que hacían cositas y se morían cuando no hacían las cositas bien, y sobrevivían cuando hacían las cositas. Y de hecho ahora sabemos que la selección natural se apoya sobre la mutación genética, que es azarosa. Por lo tanto, es más terrible todavía. Es azar sobre azar. Claro, es azar sobre azar, porque primero tiene que haber un gen mutado que sea justo, te aumente el fitness en una determinada situación. Entonces, un nivel de azar así ya... Claro, la teoría básicamente dice que las mutaciones son totalmente caóticas y que de repente una mutación se adapta al ambiente y entonces se selecciona y se reproduce y sobreviven los individuos con esa mutación y los otros van muriendo. Y la mutación se convierte en norma, entre comillas. También existen las aberraciones. En el caso de los lobos marinos, por ejemplo, sería una aberración, como me lo explicaba un amigo, porque de alguna manera es un animal que salió del mar, pero que volvió. Sí, que está sobrevalorada esta cuestión de la evolución. Y es conocido como una aberración, en el fondo. Los lobos de mar son aberraciones, en lenguaje darwinista. Claro. Porque volvieron al lugar donde habían sido felices. Claro, porque vieron así, íbamos para allá, vieron a un humano así, íbamos para allá, vamos al agua. Claro, es como volver a los 50, es como volver a los 50 años a la bola que tenía de los 25. Como una aberración. No me voy a pronunciar al respecto. Hay intensas presiones en este momento en la sala. Sí, me llega por interno que nos están contando el director, vamos a ir a comerciales. ¡Vámonos a comerciales! Y volvemos con Dilthey. Bueno, sigo citando a Dilthey para terminar este momento. El motivo del que arranca el hábito de separar estas ciencias como una unidad de las de la naturaleza radica en la hondura y en la totalidad de la autoconciencia humana, intactas aún por las investigaciones sobre el origen de lo espiritual. Encuentra el hombre en esa autoconciencia una soberanía de la voluntad, una responsabilidad de los actos, una facultad de someterlo todo al pensamiento, resistir a todo encastillado en la libertad de su persona, por las cuales se distingue la naturaleza entera. Fíjense que entonces él dice la ciencia del espíritu, la diferencia que tienen es más que nada por el hecho de que yo puedo volverme autoconsciente gracias a las ciencias del espíritu.
Y de hecho, la ciencia del espíritu, y esto hay que señalarlo, Dilthey incluye no solo a ciencias propiamente tales, sino que al desarrollo de las artes. Claramente. Porque él ve que ahí hay una evolución de las formas de autoconciencia. Sí. Entonces, también la biología, en tanto, no sé, la biología maturana, sería una ciencia del espíritu, en tanto efectivamente Como biología del conocimiento. como una teoría sobre el conocimiento y sobre el sí mismo y sobre el problema de la confianza y el desarrollo cultural, en fin. Tanto el árbol arbolea. En tanto el árbol arbolea y el lenguaje Servir. Lenguajea. lenguajea. Leer a Maturana, no también. Leer Humberto Maturana, seguramente el científico chileno más influyente. Antes ayer estuvo en la Universidad de Ancha, así que Sí. teniendo bastante. Estaba llena la sala. Así Sí, no, sí, cuando cuando asistieron ahí a, cuando da una a conferencia conocer ahí al doctor. es bastante impresionante. ¿Sí? Sí. ¿No? Es que es muy ondero. Sí, No se sí. puede competir con tanta onda. Sí. Un biólogo con onda es decirlo. Hay que Es un decirlo, logro no menor. claro. Sí, los biólogos Claro. así, es experto en pigmentación de vertebrados menores. Tú miras anémonas, no quiero ser solo un vertebrado menor, pero... Claro. No, No son, pero da igual. ya, pero ya, ok. Pero la cosa es que sí, efectivamente, este señor es muy hondero, igual que su colega, que es muy famoso, que es Francisco Varela, que Claro. murió, que era budista, ¿ya? Y budista zen. Budista No, zen, budista. y budista zen. Gran biólogo, ¿ya? Gran neurólogo además, y padre de Leonor Varela, por si querían más onda, digamos. No, ya. Queda Sí. todo cuadra, impresionante. Bueno, tú sabes que nuestro director de cine acá presente Yeah. es hijo de un gran biólogo chileno, también, muy hondero, toda la familia. ¿Cómo se llama ese libro, chicos? Se llama Ángeles Potorno, Mira. que trabaja sobre teoría darwinista, Ya. pero desde... A ver, quiere mejorar la raza. No, Ah. no, de hecho tiene varios experimentos donde él empeora, ¿ya? pero un experimento famoso que, en fin, pero no voy a referirme porque parece que era secreto. Secreto sí, Estado. sí, don Ángeles Podorno, a quien le mandamos un saludo efectivamente, trabaja sobre teoría darwinista Bien. y desde la perspectiva de las hormonas, cómo afectan en el proceso de evolución. Bien. Es muy interesante. Pueden leerlo también, hay muchos papers con su nombre, así que pueden revisar. Un Bien. estudio sobre la hormona, mira. Un paper es un artículo científico, normalmente se le dice así como, para decirlo tiernamente, un más o menos papelito. páginas, Un papelito. claro, como muchas notas de Acabo de publicar, página, los sí. científicos son personas que tienen que ser muy modestas, entonces dicen, ¿en qué publicaste? No, publiqué un papelito. Es una revista entre las 5 más impactantes del mundo, pero un papelito. Solo tiene 4 Como páginas. los estudios de la luz de Albert Einstein. Exacto. El espejo de Lacan. Son Exacto. papelitos. Papelitos. No más de 7 o 8 páginas. Exacto. Y en eso está toda la verdad revelada del universo Claramente. concentrada. Claramente cuando la competencia de publicaciones easy todavía no existía. No, claro. Ahora ya no son. Ahora es una industria. Todo es una industria. Bueno, los hechos del espíritu, dice Dilthey, son el límite superior de los hechos de la naturaleza. Los hechos de la naturaleza constituyen las condiciones inferiores de la vida espiritual. O sea, también establece el criterio de que ahí está la conexión y además establece el criterio de que hay el fenómeno del espíritu, siguiendo la premisa de Comte, de Saint-Simon, el fenómeno que relacionado con lo social, con los problemas del espíritu, son superiores a los problemas de la naturaleza porque vienen después, vienen en el momento en el cual el conjunto de conexiones que uno puede hacer exigen algún grado de autoconciencia sobre ese conjunto de fenómenos y producen alguna clase de sentido. Precisamente porque el reino, y sigo citando, de las personas o la sociedad y la historia humana es el más elevado de los fenómenos del mundo empírico terreno, su conocimiento necesita en innumerables puntos del sistema de supuestos que están incluidos para su desarrollo en el conjunto de la naturaleza. Los conocimientos de la ciencia y de la naturaleza se mezclan con los de las ciencias del espíritu, y en este complejo se entreteje con frecuencia conforme al doble respecto del curso de la naturaleza con la determinación del influjo que ella misma ejerce como material para el obrar. Es decir, como ustedes pueden ver, la ciencia de la naturaleza hace un análisis bastante más externo, y el análisis de la ciencia del espíritu permite llegar a fenómenos bastante más internos. ¿Ya? Eso es a grosso modo Dilthey. Si ustedes quieren profundizar, hay numerosa bibliografía al respecto. Yo estoy ocupando aquí un artículo muy interesante que se llama, de una revista llamada Revista Filosófica, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu de la perspectiva de Dilthey, de una profesora de la Universidad de Playa Ancha, Yasmín del Pilar Díaz. Yasmín del Pilar. Yasmín del Pilar, sí.
Bueno, también hay un texto que pueden descargar en PDF que está en el programa también. Sí, también hay un texto efectivamente que De hecho, deben estudiar. Tienen que leer. Sí. Esto es solo bibliografía complementaria. No, para que... La verdad es que aquí hay un par de citas además al señor Dilthey que son bastante interesantes. Sí. Si les cuesta mucho entender directamente a Dilthey, pueden leer a la señora. A la señora, exactamente. Es importante comentar algo de Dilthey, que Dilthey tiene dos, según los estudiosos de Dilthey tiene dos periodos. O sea, el típico que, bueno, nota pie, siempre pasa con los autores famosos que se dedica a estudiar mucha gente, que alguna persona en algún momento plantea que existen dos o tres autores, me refiero al mismo tipo, pero que tiene tres versiones distintas de sí mismo, digamos. Y después llegan otros que dicen, no, eso es falso, hay pura continuidad, todo es igual. Porque la gente siempre, ¿qué es el debate al final? Siempre. Heráclito. Eso, en realidad, y lo que explica todo esto, en realidad, es la cantidad de gente que investiga, nada más. Claro. Mientras más gente investiga, aparecen más épocas de los autores. Claro, pero en todo caso, sí es atendible el argumento de que en Dilthey existen dos épocas en el fondo. Su primera época, que es más psicológica, donde las ciencias del espíritu, o la idea de espíritu, se refiere más a una idea de psique, La mente, sí. ¿no es cierto? Más al fenómeno, digamos, el alma en el sentido psicológico del término, la percepción, la racionalidad. Y una etapa posterior a 1900, donde empieza a meterse en el rollo de la hermenéutica. Tiene una etapa más hermenéutica. La hermenéutica es una palabra que van a escuchar mucho, sobre todo cuando veamos filosofía. Bueno, creo que. De hecho, vamos a seguir avanzando aquí en el concepto de la hermenéutica. Efectivamente, que viene de Hermes, ¿no es cierto? Que era el dios, nunca me acuerdo si es. Egipcio. ¿Egipcio? No, pero Origen de egipcio. Pero el nombre Hermes no es egipcio. Es egipcio. Sí, la palabra Sí, también. sí. Porque tenés Fue Hermes adoptada o- por los griegos. Bueno. Los griegos eran muy. De hecho, como que los filósofos griegos, el gran viaje de conocimiento que tenían que hacer en su Sí, vida pues, era Egipto. era Egipto, porque ahí está. Ahí era. Que es el mismo viaje que hizo el profesor Egipto. No fue Egipto. Y eso la Creta. Max. Hasta el laberinto. Es ¿no? que Eso del laberinto. Egipto ya está muy trillado. Egipto es como es para Grecia lo que Grecia es a Occidente. Claro. Esa es la regla del simple involucrada. Entonces, efectivamente, Hermes era el dios mensajero, ¿ya? Que traía el mensaje de los dioses. Que traía el mensaje de los dioses y que ese mensaje venía además crípticamente. Había que, como todos los mensajes antiguos, había que lograr desentrañarlo. Porque los dioses eran súper crípticos. ¿Ya? Que el mismo dios, que se llama Mercurio después, Claro. ¿ya? Que después fundó un diario, ese dios. Claro. Y nos trae los mensajes crípticos Claro, de la derecha. ese en realidad ese diario es de izquierda, pero hay que leerlo de una manera muy claro, un diario Todos los mensajes de marxista. la izquierda están como bien escondidos. Claro, Hay que decodificar. Hay que decodificarlo. Entonces, bueno, Hermes. Si no busca la primera letra de cada artículo, dice revolución. Bueno, entonces, Hermes Trismegisto, de hecho, Sí. ya, fue el principal dios que fue leído por los griegos como el dios mensajero. Originalmente era el dios del sol, en realidad era originalmente. Y de ahí viene la idea de que el conocimiento debe ser de alguna manera decodificado, extraído, qué sé yo, una tradición que se produce en la zona de Grecia y también en Asia Menor, Medio Oriente, qué sé yo, la idea de que debe ser decodificado, y ahí aparece entonces la idea de hermenéutica, que se establece bastante más adelante, por supuesto, porque estamos hablando de que el origen de esto está después del año 10 antes de Cristo. La hermenéutica como mecanismo de interpretación aparece después de Cristo ya. Y la idea efectivamente es que uno tiene que tomar un texto normalmente y sacar de él alguna clase de mensaje profundo que está escondido, que subyace a él, que no es directo, y que todo texto esconde ese mensaje. Y la hermenéutica nace entonces de la interpretación de los textos sagrados, principalmente el estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Y luego, porque hablamos de esto, porque luego se traspasa a las ciencias sociales como método, porque los métodos que desarrollaron los hermeneutas para comprender los textos son bastante, digamos, rigurosos y bastante buenos, teniendo las dos tradiciones de la hermenéutica así más simple, que es la intratextual, que cree que el significado siempre está dentro del texto y en las relaciones no lineales que se pueden establecer entre el texto, o sea, por ejemplo, leer la última parte pensando en la primera, o leer la primera pensando en la última, y órdenes que no están tradicionalmente pensados, y la otra tradición que hace referencia a lo que está fuera del texto, al contexto histórico, a la vida del autor, a lo que estaba pasando en ese momento. Que está conocido como la heurística. Claro, que eso es más moderno. Claro, mucho más moderno, porque Generalmente era leer el texto y sacar del texto todo lo que
pudiese estar escondido. Hay un tema que es interesante ahí en lo que ustedes están hablando de la interpretación de los textos, porque si bien hermenéutica como concepto viene del griego, va en paralelo con hiéresis, que en el fondo es como la mala interpretación. Y en el fondo de hiéresis viene la herejía, y los que hacían malas interpretaciones en el fondo eran condenados como herejes, claro, y iban a ser quemados en la hoguera. Bueno, y de hecho ahí sale la variante en la filosofía cristiana de la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, claro, que son las escuelas de exégetas, de interpretadores, de hermeneutas, digamos, que tenían que establecer los criterios por los cuales se interpretaba la Biblia. Claro. Y que establecen uno que se debe ser muy literal, que la Biblia lo que dice es lo que está diciendo y no hay que buscarle nada, y los otros que dicen no, que todo es una metáfora, un algoritmo del futuro, nada, alguna clase, y ahí empieza a abrirse la Biblia en nuevas interpretaciones. Se entenderá que la segunda es mucho más hondera que la primera. Sí, no, de hecho la primera todavía está con los ortodoxos, la primera es la de Antioquía, y la verdad es que es un lugar muy oscuro, frío, nada, húmedo, lleno de sacerdotes con esa música espantosa, así, delirantemente. Uno se concentra, uno llega a un nivel de concentración bastante elevado. Ahora, esos mismos ortodoxos son los primeros que, ahora hay que decir que son los ortodoxos los primeros que van a hacer, los prolegómenes de la Revolución Rusa son gracias a ellos, claro. habrá que señalar. No se partamos del ruso en el fondo por el trabajo de los monjes, de alguna manera. Cirilo y Metodio fueron los que establecieron el alfabeto cirílico, en el fondo, ¿sí? Y que por eso que hay una condición de los eslavos. Los rusos aprendieron a leer gracias al trabajo de dos monjes. Así es. ¿No te acuerdas del alfabeto cirílico, de esas letras raras que usan los rusos? Que se parecen, uno cree que se parecen en español, pero no se parecen en español. Claro, uno dice, una A. Claro, no, es que son grafemas distintos. Sí. No tienen nada que ver. Unos sonidos culturales casi imposibles de pronunciar. Sí, no tienen nada que ver. No es que ellos estén escribiendo estando curados. Esa no es la ¿Sabía que la imprenta y la manuscrita son distintas? O sea, distintas que la letra cambia. Sí. Ah, eso no sabía. Son dos alfabetos. Son dos alfabetos, uno para alta y otro para baja. Sí. Wow, no, sí, ya, el horror. Sí, y otra nota de color que está la última, que Moscú no significa Moscú, sino significa ir a Moscú. Porque en ruso, ir a las ciudades se mezcla el verbo ir con el nombre del lugar y cambia el nombre del lugar. O sea, el lugar se llama Mosk. Se llama Moskva. Moskva. En ruso. Moskva. Y Moscú se dice en ruso, pero ese es ir a Moscú. Es ir a Moscú. Y nosotros conocemos el nombre. Claro, porque la gente decía que se está refiriendo a Moscú, entonces ese es el lugar. Claro. Bueno, así, muchos nombres cuando no se entienden los idiomas son así, porque la palabra misa, ir a misa, viene porque la misa era en latín. ¿Ya? Y la última frase de la misa es ite misa est. ¿Ya? Ite misa est. Que esta es la reunión. ¿Ya? Y ahí se termina la misa. Y obviamente cuando uno va a misa en un idioma que desconoce y se aburre mucho, ¿ya? Lo primero que se acostumbra a escuchar es dónde termina, para saber cuándo irse. Entonces todos sabían que terminaba en ite misa. Entonces, ¿a dónde hay? A misa. O sea, lo único que sabía del texto que se señalaba, toda la misa era en latín, y además el cura la daba mirando a Cristo, no mirando a Dios, o sea, el espectáculo. Eso era antes del Concilio Vaticano II. Eso era más fome, imposible. Decían más honderas y ay, tenemos que ser honderos de esto, que no están viendo todo el protestantismo. Sí, el protestantismo tiene música, o sea, de hecho, bueno, los otros pusieron música. Y Leno. Leno se de paso. En esta sala igual hay alguien que toca música en mi iglesia. Pero con un órgano ahí victoriano. Claro, con un órgano victoriano. Pasamos como a la primera etapa, de la etapa que mencionaba Francisco de la psicología, por ejemplo, que sería como una primera etapa de Dilthey. Eso quizá da la impresión que se encuadra dentro de otro objeto de lo que es la ciencia, porque si pensamos un poco en las discusiones científicas, desde la filosofía, desde la psicología del fines del siglo XIX, estaba mucho más enfocado en una abstracción como humanidad, como espiritual, y no tanto en el ser social, que estaba desarrollándose principalmente en lo que era principalmente relacionado con los avances de Durkheim, la sociología, lo que hemos visto en las otras clases. Y en este contexto, por ejemplo, es donde podemos mencionar el aporte de Edmund Husserl a lo que es la fenomenología, sus investigaciones fenomenológicas, de hablar del fenómeno humano. Pero también Husserl le pegó muchos palos a Dilthey. Claramente. Consideraba un hippie. Sí, porque no... y ahora la gente considera hippie a Husserl, pero bueno. Claro. Sí, de hecho Husserl era como bastante autoritario y no era todo lo contrario un hippie. H-U-S-S-E-R-L. Claro, ese es el nombre de Edmundo Husserl. Claro, un alemán que daba un poco un vuelco a lo que eran las investigaciones bastante filosóficas de antes, de Schopenhauer, por ejemplo. Schopenhauer
de Nietzsche, después vendría Husserl, de Husserl vendría Heidegger, que es otro de los pensadores que vamos a hablar. Aquí estamos hablando de gente alemana, alemana, a veces, alemana. y puede haber los austriacos, pero eso Claro. es todo lo que hay. Que son alemanes. Que son alemanes. Bien alemana. Esto es una discusión alemana. El caso de Schopenhauer, por ejemplo, era bastante cruel, sobre todo con las mujeres, por ejemplo. El amor, las mujeres y la muerte. Un Claro. gran libro recomendado para todos ustedes, sobre todo los niños. El No, amor, pero las mujeres y es la muerte. horrible. Schopenhauer era para condenarlo, en el fondo, y las feministas lo quemarían vivo. Él Sí. decía, fue conocido por una frase que Pero yo decía, creo que él las habría quemado antes. decía, por ejemplo, que las mujeres eran seres de pelos largos y de ideas cortas. Así es. Schopenhauer. Gracias. Era Muy amigo de Nietzsche. espantoso, Sí, claro. con Nietzsche. De hecho, la la filosofía. filosofía de Nietzsche es una continuación y profundización de la Sí. filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer Claro, elevado al hay como cubo. una escuela, en el fondo, claro. Y ahí Schopenhauer Más Wagner elevado al cubo, esa es la fórmula. Schopenhauer se escribe Schopenhauer. Sí, Arturo. Schopenhauer. Sería en alemán. Ya. Sea Busque, no importa, en realidad lo pueden escribir más si Google es súper inteligente. Va a decir, aquí son ustedes, Pero sí. escribe a SSH, sí, porque si no, Sí, no va a aparecer. eso sí, Eso sí. Cuando si alguno se quiere incursionar en el lenguaje alemán, es hondero, sí, aprender alemán. Sí, aprender Aparte que alemán. siempre, no importa lo que diga, va a sonar que está muy enojado. Claro. Claro, incluso. Ich was sein. Pásame el café. Perdón, sí, sí. Claro. Ahí está. Guten Morgen. Guten Morgen. Buenos días. Está enojado. En fin, pero la Por eso el fenomenología. mundo no comprendió a Hitler, que era un hombre muy romántico. Claro, la verdad, haciendo otro discurso. Era frustrado, quería estudiar en el fondo. Claro, no comprendía. claro, era un hombre sin Incluso comprender. dicen que Wittgenstein, otro alemán, austriaco, sí, fue el que lo humilló de alguna manera, porque fueron Ah, de la sí. misma escuela. Yo ¿no? también escuché eso. Hay Sí. toda una historia en el fondo de esa relación y que él se hubiese hecho nazi de alguna manera por el Por culpa de Wittgenstein. Bueno, porque claro. lo humilló a su Que compañero. era judío, Y que era judío. millonario, que era, qué sé yo, todo. Matemático, además. Matemáticamente inteligente. Infinitamente inteligente. Pero bueno, ya hablaremos de Wittgenstein porque está en el programa. De eso lo vamos a elegir. Vamos Pero a hablar la más fenomenología, voy a adelantar un poco para la tomar el discusión. tema de la fenomenología. Pero la fenomenología de Husserl, que yo a la ciencia social, la fenomenología llegó más por Merleau-Ponty que por Husserl. Pero me lo motivé bastante después. Sí, es bastante posterior porque, a Husserl. claro, Sí. porque la aplicación de la fenomenología a las ciencias sociales es muy posterior al desarrollo Sí. de la fenomenología como disciplina filosófica, Sí, digamos. sí. Es como el McDonald's Merleau-Ponty a lo que es Husserl como el trozo de carne. Claro, algo así. Algo así. Merleau-Ponty lo convirtió en algo más Como una fenomenología de la percepción, ¿no? Es Claro. como francés. Claro. Sí. Claro, y la aplicó más a la sociedad, con las estructuras sociales versus la fenomenología de Husserl, que es muy intimista. Claro. La gracia de la filosofía, de la fenomenología, es que es una filosofía de la experiencia. Un poco en la discusión, ¿no es cierto?, ya famosa de Kant, de que el conocimiento no puede prescindir de la experiencia, ¿no es cierto? Los filósofos y la epistemología que se había desarrollado hasta ese momento, bueno, que no se llamaba epistemología todavía, pero era una filosofía muy de la razón, era una filosofía de los sistemas de pensamiento, Sí. era una filosofía muy de las definiciones conceptuales, como el caso de Dilthey, ¿cierto?, que parte, por ejemplo, entre los tipos de ciencia. Era una filosofía mucho de construir conceptos para entender la realidad. Esto se llama así, esto se llama así, esto es distinto de esto. La fenomenología es una filosofía que se sale un poco de estos problemas y se va a la experiencia, ¿cierto?, del ser, en el fondo. Cómo el ser experimenta y se experimenta en el mundo. Y en el fondo, igual es algo bien complejo, aparte no soy especialista en fenomenología, quedará a los filósofos generar más debate al respecto, pero en el fondo es muy distinto porque nosotros en nuestra experiencia cotidiana no vivimos en los conceptos, uno no se experimenta a sí mismo en clave conceptual o en clave de distinciones, sino que se experimenta a sí mismo en clave de percepciones, en clave de construcciones mentales, observaciones, Sí. experiencias pasadas, memoria, entonces todos La esos gente problemas- depresiva maneja mucho la dimensión conceptual. Bueno, claro, Sí. Sí, sí. bueno, y claro, cuando uno se hace, estudia esta cosa de la ciencia social, tiende a, Sí, a empezar a experimentarse en clases. Antes de levantarse uno piensa primero en los conceptos y luego en la acción. Claro, algo así como, ¿qué es el café realmente? ¿Es acaso real? ¿Puedo tomarme el café sin necesidad de hacerme un café? Claro, en mi Me mente. pienso en un café. Me pienso en un café. Claro. Claro.
Pero claro, realmente la gente normal no ocurre eso, entonces la fenomenología se adentró en estas partes y creó como una especie de nueva rama de la... Si las ramas tradicionales eran la estética, que era la filosofía de la percepción, la ética, que era la filosofía del actuar en la vida, ¿no es cierto? La metafísica, que es la filosofía de aquellas cosas que no percibimos, y la epistemología, o la nosología, que es la filosofía del conocimiento. La fenomenología está un poco como entre la estética y la ética, algo así, pero aparece como una especie de punto nuevo, de lugar nuevo. Como corriente filosófica. Como corriente filosófica, digamos. Vinculada a la experiencia, como tú dices. Ahora, esa experiencia va a tener como distintas facetas, de alguna manera. Hay una faceta que está ligada más a la experiencia existencial, que por ejemplo el caso de Alfred Schutz, que es un alemán también, que después va a migrar a Estados Unidos. Y que a partir de él nace toda una corriente de constructivista, de alguna manera, que son los herederos Berger y Luhmann, el fondo Peter Berger y Thomas Luhmann, un libro que es bastante sugerente de la construcción social de la realidad. Y por otro lado, una línea que es bastante mucho más de existencia y que de alguna manera va a producir un quiebre en los años 20, concretamente el año 27, cuando un filósofo alemán llamado Martin Heidegger publica un libro, Ser y Tiempo, Sein und Zeit, haciendo toda una crítica al nihilismo de la República de Weimar de los años 20. Y de esa manera le va a dar un vuelco y va a establecer una cierta diferencia entre lo que es la epistemología como un conocer y una ontología como un ser, la ciencia del ser. Nota a pie, si usted quiere llegar al pináculo de la onda, cómprese una copia de Ser y Tiempo y paséese con ella. No la lea, de hecho un requisito es que no la lea. Pero la traducción de Rivera y no la de José Gaos, un mexicano que tradujo a fines de los años 40, que es una traducción horrorosa. Nota a pie también, si quiere aumentar su onda, diga que hay que leerlo en alemán en verdad, porque es horrible leerlo en otro idioma. Eso, y ande con la copia en alemán, digamos. Y eso ya es lo máximo. Aunque conozca que no sabe alemán. No, pero eso es malo, no, eso da igual, es banal. No importa, no importa. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Sobre todo que es curioso, pero la filosofía, la fenomenología en el mundo quedó bastante descontinuada durante muchos años, salvo a través de las formas de fenomenología social que tú refieres a través de Schutz y otros autores en Estados Unidos. Pero como que escondían un poco el conejo. Pero escondían un poco, sí, hablaban mucho de los orígenes, de hecho, claro, como que es un fenómeno menos contemporáneo que conozcamos ahora la verdadera genealogía de esas tesis. Claro, que hubo un momento que fue muy complicado básicamente porque Husserl tenía conexiones con el fascismo, ¿no? Como que igual no le molestaba mucho, qué sé yo, y hizo una pega, se hacía una boleta, tenía un forward ahí con el Reich. Forward, claro, forward. Al tercer Reich, 100 millones de rublos. Efectivamente, entonces fue medio complicado. Y Heidegger también tuvo sus problemitas, qué sé yo, entonces... Bastante problema el hombre, pues hay fotos, esas fotos fetistas que aparece vestido con el uniforme del Tercer Reich. Sí, bastante complicado. Una fiesta de disfraz. Puede ser una fiesta de disfraz. Sí, recordemos que el príncipe de Inglaterra, también, próximo rey, tiene sus fotos, claro. Normal. Es normal, pero la verdad es que efectivamente la fenomenología tuvo mucho impacto más en Chile, impresionante eso, ¿eh? Chile, bastante. En Chile como que tiene un impacto todas esas tesis raras, como la teoría de sistema. Claro. La compra inmediatamente. Es muy curioso porque incluso las principales universidades de Chile ni siquiera compitieron en términos de poner distintas corrientes, sino que todas eran heideggerianas, o sea, directamente. Pero es que Ser y Tiempo es muy hondero. Sí. Todos dijeron, oye, esto es muy hondero. Esto no se puede competir. Ser y Tiempo. Eso es todo. ¿Qué es eso de la investigación, de las causas, de las razones, esos títulos como clásicos? Tú dijiste una frase importante, que hay una especie de búsqueda de eliminar el nihilismo de la filosofía. Expliquemos también que el nihilismo... ¿Qué significa nihil? ¿Qué es nihil? Nihil. No es una palabra del Señor de los Anillos, eso es importante. No, es la palabra que significa... Nihil significa nada. ¿No? ¿Qué idioma? En latín. ¿En latín? Sí. Suena muy poco latín. Debe ser origen griego en realidad. El sonete es muy poco latín. Sí, debe ser de origen griego, pero la palabra nihilista se usa desde el latín, y nihilismo significa básicamente orientación a la nada, una doctrina que está orientada a la nada. No, también los ismos, siempre la palabra ismo es orientación a, por eso el egoísmo es la orientación hacia sí mismo. Claro, efectivamente. Entonces tiene el nihilismo. Todos acusan a todos de nihilistas, ¿eh? Eso es muy importante. Una de las peores cosas que se puede decir. Muy poca gente dice yo soy un nihilista, ¿ya? Es como normalmente esa gente mata gente en un mall, ¿ya? Los nihilistas que se dicen nihilistas matan niños en un colegio norteamericano. Eso es muy poca la gente que se dice nihilista, ¿ya? ¿Cómo se postmoderno o hippie?
Claro, entonces, pero Algunos todos son se dicen, dadaístas. por ejemplo, Nietzsche decía que el cristianismo y el budismo eran las dos religiones más nihilistas que existían. Sí. Y el cristianismo dice de Nietzsche que Nietzsche es un nihilista. ¿No? El mejor emblema del nihilismo está en un libro de Dostoyevsky que se llama Los hermanos Karamazov. Ahí ustedes pueden ir al epítome del nihilismo. Ahí ustedes pueden encontrar los personajes, uno de los hermanos, los hermanos ahí que son el nihilismo al desnudo. Pues bien, muchos críticos del neoliberalismo acusan al neoliberalismo de nihilismo. La cosa es que el nihilismo significa básicamente vivir sin sentido, ¿no? Estar fuera del sentido, sin importancia del sentido. En ese sentido, la filosofía, la fenomenología es todo lo contrario. Es sentarse en la experiencia, en el fondo. Es sentarse en la experiencia, darle sentido. Sí, Claro. darle sentido desde la experiencia. Exactamente. Sí. Desde además ese lugar que la filosofía kantiana había revelado el fenómeno como el único lugar donde afirmarse, pero que no tenía profundidad para Kant. El fenómeno no tenía profundidad. Eso es lo interesante, ¿por qué se llama fenomenología? Es por la distinción kantiana, porque Kant distinguía entre los noúmenos y los noúmenos y los fenómenos. Los noúmenos eran como las cosas que en verdad pasaban. La cosa en sí. Claro, era el árbol, el clásico problema de un árbol que se cae sin que nadie lo observe. ¿Suena o no suena? Bueno, esas como cosas que uno encuentra en Google. El Sutra Zen, no sé, Sutra, ¿cómo se llama las cosas de Esa la puede ser siglo XIX, claramente. Claro. El gato sube o baja en la foto. Claro, cosas así. Lo que pasaba con que el árbol se caía y sonaba era el noúmeno. Claro. Pero el fenómeno era el noúmeno pasado por el filtro de la percepción. Claro. O sea, que el sujeto lo conocía. Y del fenómeno no podemos decir nada porque no lo hemos experimentado. Claro, como nadie estuvo ahí, que también es un problema muy de la física cuántica, ¿no? Claro. Un problema La experiencia. que si uno crea el objeto cuando lo observa o no. Claro. En el fondo esa es la distinción, ¿no? Que ya había armado Kant y ya existía también antes. Entonces se llama fenomenología, pero está en una distinción porque es el logos del fenómeno, o sea, el estudio del fenómeno que ya se sabe que por fenómeno estamos entendiendo algo que es experimentado, es percibido, es procesado por un ser cognoscente, o sea, contiene todos sus significados la palabra. Hoy en día nosotros lo usamos como, de hecho usamos los fenómenos para referirnos a los noúmenos, de hecho. O sea, en la habla cotidiana uno dice el fenómeno tanto se refiere a algo que se supone que existe, ¿no? Pero en filosofía no se asume que esa cosa existe, se asume que, ovni. claro, no, se asume que el fenómeno es algo que solo existe en tanto lo conocemos. Claro, entonces la fenomenología de alguna manera se afirma ahí, se afirma en el fenómeno, pero al mismo tiempo es capaz de decir, se puede profundizar desde el fenómeno, se puede explorar desde la experiencia, más allá de la experiencia, se puede ir más lejos. Y abre una puerta entonces de desarrollo sin el uso de categorías. Esa es como la distinción desde Kant, porque para Kant el fenómeno no tenía profundidad porque la profundidad estaba dada por el sistema de categorías del sujeto. Es un poco complicado de explicar, pero es como la idea en el fondo de que el tal fenómeno, de hecho lo que hacemos los científicos sociales es ponerle nombres a las cosas, generar distinciones dentro del fenómeno, explicar ese fenómeno con alusión a otro fenómeno, y todo ese procedimiento es kantiano, la generación de categoría, nombres, ciencia. La fenomenología aporta... aristotélico. Claro, aristotélico en última instancia. Exacto. Claro. De hecho la tabla de Kant es la tabla de Aristóteles, esa es la lista que pone. Mientras que en la fenomenología la profundización se supone, yo como no sé mucho de fenomenología, en detalle, no sé exactamente cuál es el procedimiento que ellos proponen, pero proponen un procedimiento que no va vía aristotélico-kantiana, sino que va al fenómeno en sí mismo, en el fondo, y no procesado con categorías. Van estableciendo distintas categorías lógicas para observar estos fenómenos, en el fondo. Por eso que las lecciones fenomenológicas de Husserl va a establecer una cierta jerarquización de la lectura lógica del fenómeno, que es bastante complejo de alguna manera, por eso que se sitúa principalmente en unidades micro y macro de racionalización del fenómeno, pero no como un fenómeno observado. Yo creo que el tema de la distinción que tú señalas es súper importante, porque la distinción no está tan trabajada en el pensamiento de Husserl, y por eso que otros pensamientos que vinieron después, aplicados principalmente a los estudios de Schutz, por ejemplo, con el Quijote, con el tema de la realidad, de observar la realidad, de la construcción desde la realidad observada, rompe un poco con esta estructuración bastante kantiana y cartesiana también, que eran los planteamientos que tenía Husserl en estas lecciones fenomenológicas. Bueno, distinto a esta ruta también, heredera en parte de la de Dilthey, pero modificada, también va a estar la de Max Weber. Max Weber va a decir básicamente que
no hay que hacer tantas distinciones entre las ciencias naturales y las sociales, porque ambas son formas de ciencia, pero que sí le parece cierto que las ciencias sociales son ciencias, y haré ahí de Dilthey, son ciencias de la comprensión, pero agrega una cosa importante, dice, las ciencias naturales y las ciencias sociales son iguales en tanto ambas están exigidas de trabajar con conceptos mediadores para observar la realidad. La realidad debe ser conceptualizada, se deben construir categorías en el fondo, ¿ya? Y en ese sentido la teoría weberiana también es bastante distinta, vuelve al camino principal, digamos, Claro. es distinta a la fenomenología. La fenomenología también ha aportado mucho en ese sentido a quienes quieren hacer trabajos de observación, en términos de que te permite una ruta interpretativa, un devenir interpretativo muy elevado a partir de una experiencia que puede ser muy micro y puede parecer insignificante. La epogé, por ejemplo, el concepto de epogé, es un concepto fenomenológico. Explícame, por favor. Está asociado a lo que tú estás señalando, de alguna manera, cómo te genera en un estado de observación previo a la realidad que te encapsula de alguna manera para poder vincularte con esta realidad observada en la concentración del objeto. Claro, ser capaz de poner entre paréntesis la realidad para poder no sé si comprenderla o vivirla incluso. Es como experienciarla. Claro, es que es un problema también que remite a Lacan, por la idea de que si no está simbolizada, la realidad es puro horror y no se experimenta. Claro. Que es un atributo muy humano, o sea, no sé, la catástrofe del norte. Ya, se te inunda la casa con barro, así, el horror, se lleva a tu casa el agua, qué sé yo, se te muere un pariente, se te desaparece otro. Eso es lo real, ocurrió, pasaron cosas. Pero inmediatamente el ser humano, casi como de forma automática, y esto es un poco lo que reflexiona la fenomenología, debe, y lo hace sin querer incluso, dotar de algún tipo de sentido determinadas cosas. Lo que sea, puede ser un sentido positivo, un sentido negativo, puede ser un sentido sagrado, pero eso es como en el fondo poner entre paréntesis, es bien difícil de entender porque como lo hacemos de forma automática, no hacemos el proceso. Eso es más o menos lo que hace la fenomenología como disciplina, es decirte, en ese momento uno experimenta algo, pero luego ya pasa, se sienta y dice como, pasó esto, que tengo mala suerte, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué injusto. Todos esos atributos, o es un castigo de Dios, o es culpabilidad del gobierno, faltó prevención, todos esos tipos de repertorio son repertorios donde un hecho real, que es que pasó el agua y se llevó una casa, ¿no es cierto?, está siendo dotado de sentido. Entonces el argumento de la fenomenología es que nosotros no podemos experimentar ese fenómeno en tanto no lo dotemos de sentido en última instancia. Y para eso tenemos que poner entre paréntesis la realidad, porque el proceso de dotar de sentido se demora, entre comillas, o tiene como un retardo, tiene un retardo a la experiencia misma. Y una tradición en la experiencia misma, la experiencia misma es irreductible finalmente. No puedo reducirla a nada realmente. Es como cuando, no sé, se muere alguien y uno dice así como, se murió y no la vamos a ver más. Claro. Y como que realmente todo el mundo así como, y es como ahí es como una cosa muy fenomenológica. El hecho en sí que ya ocurrió, puede que haya ocurrido hace 5 horas, puede que haya ocurrido hace 2 días, de repente toma un peso extraño que en ese momento es como entra en el dominio simbólico es subjetivo de alguna manera. Y se experimenta en estricto rigor, porque antes de eso no lo experimentó, porque uno fue el que se murió en el fondo. Claro, de hecho lo que produce más dolor de los duelos no es el concepto mismo de la muerte, sino la experiencia posterior, que 3 días después de repente se te olvida que la persona está muerta y piensas que la llamáis por teléfono. La tipa de el teléfono dice, lo siento, esta persona ha fallecido. Claro. Lo lamentamos mucho. Entonces mira su Facebook o te contesta, lo que es mucho más. Aló viejo, sí, ¿cómo estás? Y bueno, sí, es grave. Esas cosas pasan, pero no tengan miedo. Simplemente que hay distintas dimensiones, dicen los teóricos cuánticos. Claro, en un otro universo está vivo y es un cowboy. Pero sí, efectivamente, por eso la fenomenología es bien compleja porque remite a un fenómeno, remite a una cosa que nos pasa con tanta cotidianidad en el fondo, que uno no piensa, uno cree, yo estuve ahí, viví la experiencia y no sabe realmente que la simbolizó y eso se demoró un tiempo y hay una especie de retraso y una distancia. Todas esas cosas son las que piensan, entonces bueno, y por eso desde la fenomenología salen todas las teorías ya más radicalmente postmodernas cuando esto se junta con el lenguaje, ahí ya se arma la batabola en el fondo y se empieza a cuestionar si existe realmente algo como la realidad, porque como todo se experimenta vía simbolización, con este retraso, si ese retraso al final más que un retraso es la realidad en sí misma y aparecen las teorías ya radicalmente constructivistas
Hay un tema, que van a influir mucho en la ciencia social. Claro. Hay un tema del conocimiento que es bastante interesante y está relacionado con lo que tú estás señalando. ¿De qué manera la fenomenología te va a generar una producción científica? La fenomenología te lleva al conocimiento, a partir de ese conocimiento logras comprender el mundo, logras interpretar el mundo, logras explicar. Hay una serie de conceptos que en el fondo son distinciones de rigor de un lenguaje que al mismo tiempo van a organizar un poco cómo se está discutiendo la ciencia y se está discutiendo sobre la realidad de experiencia en ese momento. Si pensamos, por ejemplo, de la fenomenología y conectándolo con la epistemología de Dilthey, claramente nos centramos, por ejemplo, en lo que es el conocer y no tanto en el comprender e interpretar, por ejemplo, que podría estar más relacionado con la ontología de Heidegger, y tampoco en el explicar, que podría estar mucho más relacionado con el positivismo de Hempel, por ejemplo, que también se discutía ahí al comienzo, cuando se tomó una diferencia de la explicación explicandum, explicantan, explicanans, que en el fondo son enunciados de alguna manera distinta, y como estas formulaciones enunciativas te van generando un cierto tejido, una cierta malla para decir esto es conocimiento. Vamos a hacer estamos por terminar, pero no nos vamos a despedir sin hacer nuestro concurso habitual. Sí, a Francisco no le gustan estos concursos. No, ¿cuál es el concurso habitual? Mientras no tenga que hacerme cargo de la... Bueno, es una próxima una palabra. De veras. De hecho, debemos ya premio. Hay un premio, ya tenemos un premio. Ya tenemos un premio. La primera palabra. La primera palabra. Tenemos anotado más, tiene que ser el primero que llegue, a nuestra cosa no es broma, así que hay que estar atento, atacar al profesor en el momento adecuado, en fin. Claro. Ahora vamos a obligarlo a recordar dos palabras. ¿Ya? ¿Qué te parece epogé? Epogé, Puede ser una. Explanandum puede ser la otra. Explanandum, ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Te parece que pueden ser dos palabras? Para vamos a que... poner una tercera quizás, porque como son varias. A ver. Por ejemplo, ¿cómo se dice comprender en alemán? Muy bien. Verstehen. Sí. A ver si lo logra. Busquen. Recuerden que el sonido F en alemán es con V, como B corta. B corta, claro, como así que, bueno, tenemos tres palabras para ustedes, pero sigamos cerrando un poco el mapa. Partimos diciendo que hay un momento, esto ocurre a fines del siglo XIX, comienzos del XX, donde está la discusión muy fuerte del surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, para poder legitimarse en gran medida y también como búsqueda de su propia identidad, construye entonces un principio de delimitación de su propio universo. Surgen distintas teorías, vimos algunas nomás, está también Windelband, está Rickert, ya hay muchas otras teorías, pero nos hemos quedado con las que han tenido una historia más nutritiva, que han tenido más desarrollo. Estas distinciones además dieron curso a un conjunto de posibilidades dentro de la misma ciencias sociales en términos de desarrollos interpretativos, teóricos, en fin. Pero además situaron la discusión en un debate donde había que hacerse cargo de qué hacíamos con la lógica, con la metafísica, qué hacíamos con la fenomenología, luego qué hacíamos con la comprensión, qué hacíamos con un conjunto de procedimientos, de herramientas conceptuales, teóricas, filosóficas, qué hacíamos con la experiencia misma, con la percepción, en fin. Y de ahí vino un conjunto de escuelas. La más importante de las escuelas de esta época, en cualquier caso, va a ser el positivismo. ¿Ya? Lejos, con distancia, Hempel, por ejemplo, que tú lo mencionaste recién, es un gran positivista, un tipo muy importante en esa escuela. El positivismo en la época además quería eliminar la metafísica de esta historia. ¿Ya? Y hay zonas de resistencia en el fondo, ¿ya? Resistencia relativa, por ejemplo, dentro de las ciencias sociales hay muchos que son en alguna medida positivistas, pero al mismo tiempo plantean temáticas que son imposibles de absorber por el positivismo, como Max Weber, por ejemplo, pero también hay formas de resistencia ya más contundentes, sí. Lo que se va a llamar después las teorías críticas, con la escuela de Frankfurt y demás, desde la filosofía con la fenomenología, ¿ya? Hay muchas resistencias ahí relevantes que van a tratar porque la discusión de esta época es una discusión donde la filosofía es significativa, esto no es una discusión... Desde el lenguaje también. La filosofía del lenguaje, el círculo de Viena, el círculo de Viena, que son formas de positivismo donde entra el lenguaje de todas maneras. Sí. Vamos a ir viendo cómo ahí hay una discusión importante. Quiero señalar además que esta discusión no fue menor, es una discusión significativa, relevante, de carácter histórico. No fue una discusión que se produjo al interior de unas oficinas cerradas y nada por el estilo. Esto ocurrió
a nivel de la intelectualidad pública, a nivel social, congresos, debate en los diarios, revistas, ¿no? O sea, en la época en que los diarios se hablaba, se discutía filosofía, Simmel publicaba en el diario, antes Marx había publicado tomo uno el Capital en el diario, o sea... Era trending topic. Era trending topic, sí, efectivamente. Hashtag ciencias del espíritu. Claro, en Twitter se decían cosas increíbles. Claro, como, entonces... Se borraban de Facebook, se volvían a agregar, estaban estados como... Mi espíritu hoy siente que se acerca a la naturaleza. Claro. Ah, fuerza, vas a estar bien, no te preocupes, no te caigas en la naturaleza, nunca cambies. Sí, claro, pero no era me gusta, era así como me resulta racional. Claro, es racional, no es racional. Es racional, ya no es racional. Ya no es racional, claro. Me gusta, ya no me gusta. Bien, ¿nos vamos? ¿Nos retiramos? Sí, creo que estamos. Entonces, quizás el tema de la definición es importante, o sea, que los estudiantes, los chicos, las chicas, sepan cómo distinguir bien lo que es el conocer, el comprender, el interpretar, el explicar. Yo creo que es a nivel de glosario es muy importante que lo sitúen y que lo mapeen también, y a nivel metodológico. En la investigación social efectivamente se distinguen estos tres niveles que se usan en la práctica con cuatro en realidad. Los cuatro tradicionales, para que sepan, cuando uno investiga como científico social es, ya, por ejemplo en mi caso que estoy haciendo la tesis, propone una tesis, las tesis pueden básicamente ocupar cuatro niveles epistemológicos o cognitivos. La descripción, donde usted mira un fenómeno y es como que le saca una foto. ¿Ya? Usted le saca una foto y describe todas las partes del fenómeno. ¿Ya? En el caso de los antropólogos, por ejemplo, con el trabajo etnográfico describe a un pueblo, en la versión más tradicional, ¿no? Todas las cosas que hacen. Cómo las hacen, qué hacen. Una alfarera y así. Claro, y el proceso y los materiales. Celosa. Luego está la relación, que es el nivel superior donde dos descripciones, o tres, o cuatro, o muchas descripciones se relacionan entre sí. Y uno dice, esto influye en esto otro, esto afecta a esto de determinada forma, ¿no es cierto? La relación tiene varios subniveles de acuerdo a cuánto usted caracterice la relación. Pero básicamente hay una relación, o usted puede establecer que existe una relación entre uno o más objetos. Después, y ahí se pone más complicado porque ahí, no se sabe si son tres o cuatro, porque básicamente viene la explicación, que es donde uno tiene capacidad de predecir. En el fondo de decir esta relación que ya caracterizarle, decir esto es la causa de esto otro. Y por lo tanto si cambiamos A, que es la causa de B, B también va a cambiar. Que es como el nivel científico que se propone en más o menos todas las ciencias, ¿no? Poder predecir, al final quieren explicar para poder predecir. Es un poco miserable en verdad, pero se supone que esa es como la gracia, ¿no? El control de la naturaleza. Igual los antropólogos trabajan más con interpretación que con, bueno, es que ahí está el punto. Explicación. Es que ahí está el punto. Depende de la corriente. Efectivamente, por eso se habla del cuarto nivel, pero por eso es difícil porque no se sabe si es jerárquicamente superior a la explicación o está al mismo nivel, allí un debate, depende de qué corriente usted adscriba, que es la interpretación. Los antropólogos efectivamente, por ejemplo, los científicos sociales en general, les cuesta explicar porque las explicaciones en la sociedad son complejas. Nota a pie, leí un artículo de la BBC hace poco que salía como que de no me acuerdo el número exacto, pero pónganle 140 predicciones que han hecho los economistas, solo se han cumplido como 30. Entonces, así, predicciones importantes, me imagino. Entonces, eso nos ocurre lo mismo, a todos los científicos sociales les ocurre lo mismo, las predicciones son complejas de hacer, entonces es muy difícil hablar de explicación. Por lo tanto, se habla de interpretación, que es comprender el sentido de aquello que se está describiendo en el fondo. O sea, uno ve, por ejemplo, en el caso de la alfarera, el mismo ejemplo, ve a la señora haciendo una vasija, qué sé yo, esa es la descripción. La vasija se relaciona con un sistema de intercambio con otra ciudad, podemos decir que esa es la relación. La interpretación es el uso que tiene la vasija, por qué la vasija es de esa forma y no de otra forma. El significado, si es ritual, si no es ritual, si es de uso cotidiano, por qué se cambia la forma que se cambia, por qué hay el rito asociado al cambio. En las sociedades tradicionales eso es muy simple porque las sociedades tradicionales son como muy rituales, entonces cada pequeño gesto se asocia a un rito y algo que tiene mucha onda, digamos. Las sociedades modernas, como tienen mucha menos onda, es más difícil, pero aún así existe, ¿no es cierto? Están los antropólogos para levantar esa onda. Exactamente, nosotros nos dedicamos con un rastillito a sacar la onda que queda en la sociedad, juntarla y ponerla en un librito, digamos. Somos cazadores de onda. Somos cazadores de onda. Ah, me gustó. Cazadores, el próximo libro. Introductorio para curso de primer. Cazadores de onda. Ahora que está vendiendo la antropología como loca. Efectivamente, entonces necesitamos libros enteros. En ese sentido, esos son como los cuatro niveles. Después se habla de un quinto, que es como el más previo a todos, que se usa mucho sobre todo para las postulaciones de sitios, que son las investigaciones exploratorias, que es como una predescripción, cuando uno no sabe nada y quiere conocer una nueva área del mundo, uno la explora, que es como una descripción así pero muy poco minuciosa. Eso es más o menos.
¿no es cierto?, lo que se maneja en la epistemología contemporánea. La tradicional tiene más niveles, tiene subniveles, tiene más detalles, pero son más o menos las grandes divisiones que se trabajan cuando uno arma un diseño o una investigación, y de hecho la llena el formulario sale. Son investigaciones descriptivas, exploratorias o explicativas. Interpretativas en general no sale el formulario. No, son distintas categorías de alguna manera. Los etnólogos, por ejemplo, hablan mucho de lo que es la exploración, por ejemplo. Claro que la etnología viene como mucho más de una realidad descriptiva francesa, a diferencia de la antropología, que es mucho más literaria en el caso del espacio de los países anglófonos, y más filosófica en el caso de los países germanófonos. Por eso es que todo depende de donde uno se ubique de manera disciplinaria y de manera metodológica. A propósito de disciplinas, hablemos un poco de la disciplina de ustedes. Estamos ya en la unidad 2, vayan fijándose en el programa. Sí, Estamos en la unidad 2 y nos queda poco para terminar la unidad 2. Sí. Al finalizar la unidad 2, ocurre un evento en sus vidas importante. Hay una prueba. Una evaluación. Una evaluación. Hasta aquí ustedes ya leyeron a Eric Hobsbawm de la primera unidad, Sí. y a Immanuel Wallerstein de la Sí. unidad 1. A estas alturas, ustedes están leyendo en este preciso instante, Sí. al terminando el video, ustedes están yendo a buscarse una tacita de café, ¿ya? Unas galletitas, y reuniéndose con Wilhelm Dilthey, ¿ya? Y están empezando también, por lo menos están viendo la portada de Karl Popper, de Imre Lakatos y de Thomas Kuhn, ¿ya? Si no lo están haciendo, Decimos de recomendamos que lo hagan. Sí. Si no lo están haciendo, Son es porque lecturas ustedes densas son pecadores. que requieran tiempo, así que es importante que Sí. cuaje un poco ahí la reflexión. Y finalmente todavía, y esto todo entra en la prueba que ocurrirá pronto, ya estamos hablando de 3 semanas más, una cosa así, ya estamos en presencia además de la lectura de Paul Feyerabend, el padre de la onda, hay que decir. El padre de la onda. Si Sí. a usted le falta rock and roll, Paul Feyerabend es su hombre, sí, exacto, se lo trae. sí. Llega con su chaqueta de cuero, su Una moto, su Morrison. bicicleta, Claro. su guitarra. Y recorre el desierto y se detiene solo en las bencineras, donde seduce fumando un cigarro a la niña que está atendiendo el... Es muy generación VIP eso, ¿no? El método Claro. no tiene método. La epistemología no tiene episteme. Todo vale. Todo vale. Ya llegaremos a De él. ahí viene, en todo caso, todo Generación VIP, todo el rato. este es el concepto de las peleas todo vale, Sí. o de los lugares todo vale, donde pasan muchas cosas. En esos lugares, de ahí viene el señor Paul K. Feyerabend, Que era físico, digamos. que era físico, miembro de las SS en su momento, y luego el rey de la anarquía. Así que... Ese no son sociedades secretas. No. Cabe señalarlo. Es mucho peor que una sociedad secreta. Claro. Muy bien, unidad 1 y 2, estamos a punto de terminar las 2, estamos cerca de la prueba y vamos poniendo las pilas porque resulta que sabemos que ustedes ponen mucha atención a los videos, pero esto no es suficiente. También hay que leer, que para eso nos ha concedido la divinidad la oportunidad de comprender los textos. No, y también tienen horas libres también, que yo creo que es bueno señalarlo, que tienen a veces espacios libres y que lo aprovechan para leer Sí, también. pónganse a leer. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, Max, nos despedimos y estaremos pronto nuevamente junto a ustedes con un nuevo video para ofrecerles la interpretación siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, que está muy bien. Hasta luego.